Hola a todos, mi nombre es Lidia Esmeralda Triano Espina y junto a mi compañero Duan Arley Cárdenas les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión académica. En el podcast de hoy vamos a dialogar sobre los aportes de Arturo Enrique Sampay a la teoría del Estado y cómo sus planteamientos nos permiten comprender las transformaciones del Estado social de derecho en Colombia. Este análisis es importante porque hablar del Estado no significa hablar solamente de leyes, instituciones o gobiernos, sino de la forma en que se organiza la vida de una sociedad, se distribuye el poder y se garantizan o se niegan los derechos de los ciudadanos. A partir de las lecturas de Sampay, de los aportes de Fernández sobre el pensamiento de Gramsci y de una mirada crítica a la realidad colombiana, queremos debatir cómo ha evolucionado el Estado, cuáles han sido sus avances y qué desafíos siguen presentes en el siglo XXI. Vamos. Para iniciar, es importante reconocer quién fue Arturo Enrique Sampay. Sampay fue un jurista y constitucionalista latinoamericano que defendió la idea de un constitucionalismo social, es decir, una visión donde el Estado no puede limitarse a ser un árbitro neutral, sino que debe intervenir para garantizar justicia social, dignidad humana y bienestar colectivo. En su obra Introducción a la teoría del Estado, especialmente en el capítulo La teoría del Estado como derecho público positivo, Sampay sostiene que el Estado debe entenderse como una organización jurídica, concreta, creada para orientar la convivencia y proteger el interés general. Lo interesante de su postura es que rompe con la visión clásica del Estado liberal, aquella donde el gobierno solo administra normas mientras la desigualdad sigue intacta. Para Sampay, un Estado que no proteja a los más vulnerables termina sirviendo únicamente a los intereses de quienes concentran el poder económico y político. Uno de los principales aportes de Sampay a la teoría del Estado es afirmar que el poder estatal debe tener una finalidad ética y social. Es decir, el Estado no existe solo para mantener el orden o imponer autoridad, sino para garantizar condiciones de vida dignas. Desde esta mirada, el derecho deja de ser una simple norma escrita y pasa a convertirse en una herramienta de transformación social. Aquí Sampay plantea algo muy vigente. No basta con reconocer derechos en una constitución si esos derechos no se materializan en salud, educación, trabajo, seguridad y participación ciudadana. Y si observamos a Colombia, esta idea tiene una enorme relación con lo que ocurrió con la Constitución de 1991, cuando el país se declaró oficialmente como Estado Social de Derecho. En teoría, esto significó que el Estado colombiano asumía la obligación de proteger derechos fundamentales y reducir desigualdades históricas. Exactamente, Sampay critica fuertemente el formalismo jurídico. Él considera que muchas veces los estados se muestran democráticos en el papel, pero en la práctica continúan reproduciendo exclusión, y es algo que en Colombia todavía se siente. Tenemos una constitución muy avanzada, reconocida incluso internacionalmente por las cantidades de derechos que consagra, pero la realidad social muestra profundas contradicciones. Pobreza, corrupción, violencia, desempleo y abandono estatal en zonas rurales y desigualdad en el acceso a servicios básicos. Entonces, aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Realmente vivimos en un Estado social de derecho o solo es un discurso constitucional? Sampay nos ayuda a entender que un Estado no mide por la belleza de sus normas, sino por la eficacia con la que esas normas se transforman la vida y la población. Y es un punto de Colombia aún tiene una deuda histórica. La lectura de Fernández complementa muy bien esta discusión porque, retomando a Gramsci, plantea que el Estado no es una estructura neutral, sino un escenario donde se enfrentan fuerzas de dominación y de liberación. Eso significa que el Estado puede ser usado para mantener privilegios, pero también puede convertirse en un instrumento para ampliar derechos. Aquí, la teoría de Sampay y la lectura de Fernández se encuentran en algo esencial. Ambos reconocen que el Estado está atravesado por luchas sociales,
no es una institución inmóvil, es una construcción permanente. Y por eso, las transformaciones del Estado Social de Derecho en Colombia no han sido lineales ni perfectas. Han surgido de presiones ciudadanas, movimientos sociales, exigencias de comunidades indígenas, campesinas, mujeres víctimas del conflicto y sectores históricamente excluidos. Muchos de los derechos actuales no fueron regalos del poder, sino conquistas sociales y conquistas con sangre. Si respondemos a la primera pregunta orientadora, podemos decir que Colombia ha vivido varias transformaciones importantes. La primera fue pasar de un Estado centralista y legalista a uno con enfoque en derechos fundamentales tras la Constitución del 91. La segunda fue el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana como la tutela, el derecho de petición, las consultas y el control social. La tercera transformación ha sido el reconocimiento de las poblaciones vulnerables y de la diversidad cultural del país. Y una cuarta transformación es la ampliación del papel del Estado en temas de salud, educación, reparación a víctimas y políticas sociales. Sin embargo, estas transformaciones han sido incompletas porque muchas veces quedan frenadas por intereses políticos, burocracia y corrupción. Es decir, el Estado avanza en reconocimiento normativo, pero retrocede en ejecución. Bueno, las transformaciones se han beneficiado a la sociedad porque hoy existe mayor conciencia de derechos, más herramientas jurídicas para exigirlos y una ciudadanía menos silenciosa frente a los abusos del poder. La acción de tutela, por ejemplo, permitió que miles de personas defendieran su salud, su educación y su dignidad. También benefician la política. ¿Por qué? Porque obligan a que el gobierno no sea visto como autoridad absoluta, sino como servidor público sometido al control ciudadano. Pero aquí viene la postura crítica. Los beneficios no son iguales para todos. En las grandes ciudades hay mayor acceso institucional, mientras que en regiones apartadas muchas comunidades siguen sintiendo la ausencia del Estado. Por eso, más que un Estado social consolidado, Colombia vive una transición permanente entre el ideal constitucional y una realidad desigual. Ahí es donde Sampay sigue siendo profundamente actual, porque él advertía que cuando el Estado no cumple su función social, termina perdiendo legitimidad. Un ciudadano que no recibe protección, justicia e igualdad empieza a desconfiar de las instituciones. Y eso explica por qué hoy existe tanto desencanto político. Muchas personas sienten que el Estado solo aparece para cobrar impuestos, sancionar o prometer en campañas, pero no para resolver problemas cotidianos. Desde nuestra postura creemos que Colombia ha avanzado jurídicamente, pero todavía no logra convertir ese avance en bienestar colectivo estable. Existe una distancia entre el Estado crítico y el Estado vivido. Y mientras esa distancia continúe, el proyecto del Estado Social de Derecho seguirá siendo una inspiración más que una realidad plena. En conclusión, los aportes de Arturo Enrique Sampay a la teoría del Estado siguen teniendo enorme vigencia en América Latina y especialmente en Colombia. Su defensa de un Estado orientado al bien común, crítico de formalismo legal y responsable de garantizar derechos reales, nos permite analizar con mayor profundidad las transformaciones del Estado social de derecho. Si bien Colombia ha tenido avances significativos desde 1991, todavía enfrenta el desafío de traducir la norma en equidad y participación de dignidad para todos. Más que mantener un Estado con muchas leyes, necesitamos un Estado con verdadera presencia social. Porque como lo demuestra esta reflexión, la fortaleza del Estado no se mide por su poder institucional, sino por su capacidad de mejorar la vida de las personas. Muchas gracias por escucharnos.